Cuando estábamos planteando en la posibilidad de hacer una exposición por los 50 años de la UAM, bueno, pues no lo dudamos tanto el equipo curatorial como el museográfico de que creíamos que esa exposición homenaje por los 50 años tendría que ser dedicada a la obra de Leonora Carrington. Nos interesaba no volver a repetir ese lugar habitual desde el que se mira la obra de Leonora, y nos interesaba también tomar en cuenta trabajos en proceso. La idea de que un artista empieza y termina las obras de un modo como muy delimitado, bueno, es puesta en cuestionamiento precisamente por el arte contemporáneo y específicamente por las vanguardias artísticas. Cuando Leonora Carrington llega a México, bueno, cómo ella se interrelaciona no solo con otros protagonistas del campo creativo mexicano en ese momento histórico, sino también con otras tradiciones. Su integración, digamos, en la escena mexicana tiene mucho que ver con, sí, una época muy específica de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, ¿no? Donde hay muchos inmigrantes que están llegando a México, ¿no? Y que vienen como informados por las vanguardias europeas del momento, ¿no? Y que se conectan también con los desarrollos de vanguardias propias que se están dando en México, ¿no? Entonces ella forma parte de este grupo que incluye a Remedios Varo, a Edward James, a Katy Horna, a José Horna, ¿no? Forma parte de ese grupo que pues de alguna manera están todos buscando crear como un lenguaje plástico, literario, arquitectónico, y en el caso de Edward James con Xilitla, por ejemplo, ¿no? Que están buscando involucrar a todos los sentidos, a todo el cuerpo en su forma de concebir y expresar la realidad, ¿no? Pero una realidad no solo externa, sino interior, ¿no? Es de estas primeras artistas que rompen con esta idea de que las mujeres dentro del surrealismo, sobre todo por las pinturas de Paul Delvaux, que pensamos que las mujeres solo, o los textos del propio André Breton, que las mujeres solo son los modelos o las musas, ¿no? Muy como en el simbolismo, la femme fatale, ¿no? y a quien les dedican estos cuadros de estas grandes musas y diosas, pero en realidad Leonora es como de las primeras que abre este camino a pensar que las mujeres también son creadoras. De hecho, creo que tal vez sea el primer movimiento en donde las mujeres tienen un gran número de participantes. Pero precisamente porque queríamos otorgarle una dimensión protagónica al proceso de escritura como un proceso metafórico para guiarnos por todo el trabajo creativo de Leonora, es que nosotros le titulamos justamente La acústica de Leonora Carrington, estableciendo un correlato, un vínculo, un diálogo con su novela La trompetilla acústica. En esa novela, bueno, que versa sobre una mujer, digamos ya en sus 90 y tantos años, que tiene una amistad muy importante con Carmela, un personaje de esta novela, y creemos que hay un vínculo ahí, una relación muy importante entre ella y Remedios Varo. Pues Remedios Varo, el personaje que hace de Remedios Varo, Carmela, les regala una trompetilla porque ya ella no escuchaba, para que justamente pudiera escuchar todas las conversaciones, todos los nudos, digamos, dramáticos en torno a la vida de la protagonista de la novela. Usando justamente esa metáfora, la trompetilla, es que nosotros decidimos titular así a la exposición para ver cuáles eran las relaciones de Leonora Carrington con el resto de otros artistas, de otras creadoras, fundamentalmente como cimiento, como base fundamental para todo su trabajo creativo. La inclusión de material en archivo sigue siendo una manera como muy pertinente de mostrar los procesos, ¿no? De mostrar cómo también el arte se vincula con la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido se vincula mucho con
en lo que podemos llamar un lema feminista como lo personal es político, ¿no? Y para mí ese tipo de materiales que están en la exposición, algunos de ellos por mí desconocidas, como los bordados, como el papel picado, ¿no? Que no son cosas que normalmente vemos en exposiciones de Leonora. Creo que justamente nos dan esa idea que tiene mucho que ver también con una perspectiva feminista en el arte, ¿no? De cómo la manipulación de los objetos cotidianos, las actividades, los pasatiempos, ¿no? También forman parte de la creación artística. Por eso celebro mucho que esta exposición, a pesar de que está en el año surrealista, no se haya quedado con esa Leonora Carrington surrealista, ¿no? Sino que también la ve vinculada a movimientos políticos como el feminismo, ¿no? O a esta otra gran baluarte de las artes plásticas que creo que también falta mucho hacer estudios de cómo la pintura se relaciona con el teatro en cuestión de escenografías, ¿no? Que a veces hay estudios muy interesantes y que no quedan más allá de tesis, ¿no? Tenemos un Montenegro, un Soriano, una Leonora Carrington que están haciendo escenografías y vestuarios para pues grandes literatos. Entonces, Leonora Carrington es más que el surrealismo. Por ejemplo, una artista feminista muy importante francesa que le dice, vi la obra de teatro Penélope y me solidarizo con la censura que tuvo tu obra de teatro en Francia. Penélope acá tuvo la colaboración de Alejandro Jodorowsky en México, se estrenó por primera vez en México y es toda una discusión que establece Leonora en esa obra de teatro sobre una familia disfuncional, una familia totalmente patologizada, cada una con un comportamiento diferente, muy alejada de una perspectiva tradicional sobre la familia católica. Se estrena en Francia y es motivo de censura, irrumpe la policía, irrumpen grupos tradicionales para tratar de impedir que acontezca la puesta en escena. Y entonces una artista feminista francesa solidarizándose con Leonora porque justamente se enteró de toda la censura que tuvo la obra Penélope en Francia, ¿no? O, por ejemplo, esta colaboración con las feministas norteamericanas y a su vez intercambiándose opiniones sobre la obra de un surrealista como Wilfredo Lang, un surrealista caribeño, cubano específicamente. Entonces, Leonora, digamos, en estas diferentes facetas de su vida, que no es solo la dimensión creativa tradicional, sino que es también cómo construye su pensamiento intelectual, cómo desde aquí, afincada en México, ella establece relaciones que densifican, complejizan su propio pensamiento sobre cada una de estas problemáticas políticas. O Leonora Carrington contestándole a una editora japonesa porque le está pidiendo imágenes de ella, de Leonora, para un libro que esta editora japonesa está haciendo sobre Remedios Varo. Entonces, Leonora Carrington desde acá le responde, bueno, es un pedido muy extraño, por favor, como que profundice más y respete la labor creativa de mi otra compañera artista que es Remedios Varo.